Ya, le decía, se considera descubridor del electrón a Thomson, ¿sí? Acuérdate de rayos catódicos, lo vimos en la primera clase, el descubridor del protón a Rutherford, ¿ya? No solamente descubrió al núcleo atómico, sino también descubre al protón, ¿ya? Y descubridor del neutrón a James Chadwick, ¿ya? Esto de acá es muy interesante porque en términos de historia, si tú te das cuenta, el neutrón se descubre recién en el año 1932. O sea, el neutrón no tiene ni 100 años de haber sido descubierto, ¿sí? O sea, si tú te centras un poco en la historia, ¿ya? El neutrón todavía no cumple ni 100 años de haber sido descubierto. El protón fue descubierto en 1919. O sea, recién hace poquito el protón ha cumplido 100 años de haber sido descubierto. O sea, el avance de la teoría atómica es bastante joven. Y particularmente el protón tiene una particularidad porque el neutrón tiene una particularidad porque, a ver, lo mencionó hace un rato, donde está por ahí, uy, está Marcelo, ¿ya? El neutrón no tiene carga. O sea, al protón yo hasta cierto punto lo puedo detectar porque como es positivo, sé que va a tener una desviación hacia el polo negativo. Al electrón yo lo puedo detectar porque como es negativo va a tener una desviación hacia el polo positivo. ¿Cómo detecto yo al neutrón? ¿Ah? Fue todo un tema descubrir al neutrón. Fueron cálculos muy precisos los que tuvieron que hacerse para poder establecer que hubo una deficiencia de masa y esa deficiencia de masa llevó a la conclusión de los científicos de que debía existir una partícula que compensara esa masa que no estaba apareciendo. O sea, hacían sus cálculos de masa y no daban los números. Entonces, luego, con un proceso de transmutación nuclear, un proceso nuclear, encontraron que existía esa partícula, una partícula llamada neutrón. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vayamos con la notación de los átomos. ¿Ya? Aquí es muy importante tener en cuenta porque UNI toma mucho en referencia la notación de las especies. ¿Ya? Primero, tener en cuenta que cuando tú hablas de un átomo es una especie químicamente neutra. ¿Ya? Hablar de un átomo es hablar de una especie químicamente neutra. Un átomo no tiene carga, papá. Un átomo no tiene carga, mamá linda. ¿Ya? Un átomo no tiene carga. ¿Ya? Un átomo tiene carga neta igual a cero. ¿Por qué? Porque la carga de los protones se compensa con la carga de los electrones. ¿Ya? Podría ser, podría ser que una especie pierda electrones y se cargue positivamente, o que gane electrones y se cargue negativamente. Si pierde electrones, entonces se convierte en un catión, y si gana electrones, se convierte en un anión. Si pierde electrones, es un ion positivo, cation, y si gana electrones, se convierte en un ion negativo, anión. ¿De acuerdo? Muy importante, ¿ya? Y acá, por favor, tienes que hablar con propiedad, porque cada vez que yo le enseño a alguien, siempre me sale con lo mismo y le repito y le repito y le repito, y siempre me dice lo mismo, ¿ya? Le pregunto, oye, ¿qué cosa es un cation? Ah, un cation es una especie que pierde electrones. No, papá. Un cation es una especie que perdió electrones. Profe, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo que pierde y que perdió. Los tiempos gramaticales son diferentes. Un cation es una especie que ya perdió los electrones, ya no los tiene, ¿correcto? No es que pierde, ya los perdió los electrones, ¿correcto? Y un anión es una especie que ganó los electrones, no que gana electrones, sino que ganó los electrones, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre un cation y un anión y ten bastante cuidado porque en química tienes que hablar con mucha propiedad, ¿ya? Un cation es una especie que perdió electrones, por lo tanto se oxidó. Ese es el término que se utiliza. Cuando una especie ha perdido electrones, se dice, oye, la especie se ha oxidado. Ha perdido electrones, se ha oxidado. Y si una especie ha ganado electrones, se dice que se ha reducido. ¿Ya?
Gana electrones, se ha reducido. O ha ganado electrones, se ha reducido. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de un átomo neutro, el átomo neutro tiene una notación. La notación de todo átomo recibe el nombre de núcleo, ¿ya? Por ejemplo, si yo te menciono a esta especie, ¿cómo se llama esta especie? ¿Cómo se llama él? Oye, ¿cómo se llama él? Sodio. Sodio, ya. ¿Él cómo se llama? Hierro. Hierro, perfecto. Ah, ya, a ver, voy a ponerle. ¿Él cómo se llama? Zinc. Pi, ya, muy bien. Esto de acá es el símbolo del elemento químico, ¿ya? Esto se llama símbolo del elemento químico. El símbolo normalmente puede ser una letra o dos letras. Siempre la primera es mayúscula. El número que viene abajo, ¿ya? Se llama número atómico, ¿ya? El número que viene abajo se llama número atómico. Y ese número atómico siempre, siempre, siempre te va a representar el número de protones, ¿ya? El número atómico también recibe el nombre de carga nuclear. Número atómico o carga nuclear, ¿correcto? Y el número que tienes arriba se va a conocer con el nombre de número de masa, ¿correcto? Número de masa. Número atómico, número de masa. Antiguamente, en los libros antiguos, ¿ya? El número de masa se colocaba por acá, ¿ya? Eso puedes encontrar en algún libro antiguo, de repente por ahí tienes algún libro de papá, de mamá, del hermano mayor, que es donde todavía colocan el número de masa aquí. Ya eso es una notación antigua, ya no se utiliza más eso. El número de masa se coloca en esta parte superior izquierda, ¿ya? El número de masa siempre, siempre, siempre va a ser número de protones más número de neutrones, a la mala, ¿ya? Y esta notación en específico, esta notación en donde tú vas a encontrar símbolo, número de masa y número atómico, recibe el nombre de núcleo, ¿correcto? Este es el núcleo del átomo de sodio. Este es el núcleo del átomo de hierro. Este es el núcleo del átomo de zinc. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú veas esa notación, que normalmente te la van a dar con ese nombre en las preguntas de CPRUNI o en las preguntas de UNI, en las preguntas de UNI muy poco, pero en las preguntas de CPRUNI sí aparece, ¿ya? No te asustes. Núcleo viene a ser esta representación, ¿ya? Tiene número atómico, tiene número de masa. Número atómico, carga nuclear, número de masa, ¿correcto? Ahora, número de masa o número de nucleones, porque acuérdate que los nucleones son los protones más los neutrones. El número atómico, importante chicos, número atómico. El número atómico define la identidad química del elemento. Así como a ti, tu DNI define tu identidad, y te dice, tú te llamas Camila, tú te llamas Alejandro, tú te llamas Angeli, por un número de DNI. O sea, tú eres a Camila Aguirre, tú eres Alejandro Morales, tú eres Angeli Galvez, por tu DNI, ¿ya? Igual, este numerito que tú tienes acá define la identidad química del elemento químico. Todo elemento que tenga número atómico 11 va a ser sodio. Todo elemento que tenga número atómico 26 va a ser el hierro y todo elemento que tenga número atómico 30 va a ser el zinc. ¿De acuerdo? Este número atómico permite ubicar el elemento en la tabla periódica. ¿Quién es el primer elemento en la tabla periódica, chicos? Hidrógeno. El hidrógeno. El segundo elemento, El helio. el helio. Tercer elemento, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. ¿Correcto? Recomendación, por lo menos aprende las primeras 4 hileras de la tabla periódica. Muy importante. Por lo menos los primeros 4 periodos de la tabla periódica te los debes saber de memoria. Es muy importante eso. Te conviene, te conviene. Yo te digo, te conviene, ¿ya? Entonces, el número atómico define la identidad química del elemento, define la cantidad de protones, ¿ya? Permite ubicar al elemento en la tabla periódica. El número de masa define la cantidad de protones y neutrones. Siempre, 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 papá lindo, mamá linda, va a ser un número entero. El número de masa siempre va a ser un número entero, porque define el número de protones y el número de neutrones. Y el número de protones y el número de neutrones siempre va a ser un número entero. ¿De acuerdo?
Si yo no lo quiero representar así, por ejemplo, podría decir, oye, el sodio 23, ¿ya? O podría decir el hierro 56. O podría decir el zinc 65. Me representa exactamente lo mismo, ¿ya? Sodio 23, hierro 56, zinc 65. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Dedito arriba si se entendió todo. ¿Sí? Si tienes Sí. alguna- ¿Sí? ¿Se entendió? Si tienes alguna pregunta, pregunta, no hay ningún problema. Por favor, no escatimes en preguntar todo lo que tengas que preguntar. ¿Ya? Chicos, pregunta suelta. ¿Qué cosa es un catión? Es una especie que perdió los electrones, ¿Y qué cosa es un anión? que ganó electrones. Si yo te digo, oye, un catión es una especie que pierde electrones. Está mal porque eso fue antiguo, o sea, Perfecto, te entiendo completamente la idea. No es una especie que pierde, es una especie que ya perdió sus electrones. Y no es una especie que gana, sino es una especie que ya ganó electrones, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado con el tiempo gramatical, ¿ya? Entonces, un catión es una especie que perdió electrones, un anión es una especie que ganó electrones. Ejemplo, mira, tú tienes por aquí al sodio, ¿ya? El sodio 1123 de carga más 1. El azufre 1632 de carga menos 2. ¿Qué significado tiene esta carga más 1? Que la especie ha perdido un electrón. ¿Qué carga tiene qué significado tiene esta carga menos 2? Que la especie ganó 2 electrones. Entonces, mira, tú lo que puedes decir acá, ¿ya? Tú lo que puedes decir acá es lo siguiente. Mira, para el caso de este sodio, número de protones igual a 11. Número de neutrones igual a 12. Profe, ¿y cómo llego a eso? Ah, porque 11 más 12 me da el 23 que tengo acá. Y número de electrones. A número de electrones dices, debería tener 11, porque como todo átomo es neutro, número de protones es igual al número de electrones. Pero, ¿qué le pasó? Ha perdido un electrón. Por lo tanto, el número de electrones vale 10. ¿Ya? ¿Qué vas a decir acá? Miren, miren, miren. Número de protones. ¿Cuántos protones hay aquí? Número de protones, 16. Número de neutrones. ¿Cuánto vale? 16. ¿Cómo te das cuenta? Porque 16 más 16 me da 32. O si quieres verlo de otro modo, 23 menos 11 me da 12. 32 menos 16 me da 16. Y el número de electrones, ¿qué vas a decir? Ah, bueno, debería tener 16, pero esta carga menos 2 me dice que ganó 2 electrones, por lo tanto tiene 18. ¿Ya? Entonces, así es como vas a determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene una especie química. ¿Ya? Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, muchachos. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Listo. Ahora, importante. Si el ion tiene carga más 1 y es un cation, cation monovalente. ¿Ya? Si el ion tiene carga menos 2 y es un anión, anión divalente. Carga 3 trivalente, tetravalente y así sucesivamente. Regla práctica, ¿ya? Regla práctica, chicos. Si es positivo, resto. Si es negativo, sumo, ¿ya? Para poder hallar la cantidad de electrones, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? Digamos, voy a borrar esto. Se me va. Digamos que yo tengo al hierro 26, 56 de carga más 3. ¿Qué me puedes decir de él? ¿Es un cation o es un anión? Cation, Cation. Cation. ¿De qué tipo? ¿Monovalente, divalente, equivalente. equivalente. trivalente? ¿Qué le pasó? ¿Ganó o perdió electrones? Perdí Ganó electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 3. 3 electrones. Listo, empecemos. ¿Cuántos protones hay aquí? 26, 26. Muy bien. Número de neutrones. ¿Cuántos neutrones hay aquí? 56, No, neutrones. ¿Cuántos hay? 30, 30. Claro, porque 26 más 30 me da el 56 de acá, ¿cierto? Número de electrones. ¿Cuántos electrones hay aquí? 23, 2. 23. Claro, debería tener 26, pero perdió 3, tiene
23 electrones. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Voy con otro ejemplo, ¿ya? Digamos que tengo a esta especie. ¿Cómo se llama él? Fósforo. Fósforo, perfecto. El fósforo. El de abajo se llama número Atómico. atómico. El de arriba se llama número de Masa. masa. ¿Qué es el catión o anión? Anión. Es un anión. Anión. Monovalente, divalente, trivalente. ¿Qué cosa es? Trivalente. Trivalente. ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Gana. Anión. Ganó. Ganó. ¿Cuántos electrones ha ganado? 3. 3. Muy bien. Empecé. ¿Cuántos protones hay aquí? 15. 15. Muy bien. ¿Número de neutrones? 16. 16. Muy bien. ¿Número de electrones? ¿Cuántos hay? 18. 18. Debería tener 15, pero ganó 3, tiene 18 electrones. ¿De acuerdo? Así de sencillo, hallas la cantidad de electrones. Muy bien. Señale verdadero o falso según corresponda. ¿Ya? Empecemos. El núcleo atómico, respecto al núcleo atómico, ya te dice, el núcleo atómico posee carga positiva, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdad? Muy bien. ¿El núcleo atómico es la zona más ligera del átomo? Falso. Falso, es la zona más pesada. ¿El núcleo atómico es la zona más pequeña del átomo? Verdadero. Verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Marcas como respuesta, letra D, dinosaurio. Señale verdadero o falso según corresponda. El núcleo atómico posee únicamente protones y neutrones. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Porque el núcleo atómico tiene más partículas, pero los principales son protones y neutrones, ¿cierto? Los electrones se encuentran en el núcleo atómico. ¿Verdadero? Falso. Falso. Correcto, los electrones se encuentran en la nube electrónica. La carga del núcleo atómico depende de los neutrones. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿De quién depende la carga del núcleo atómico? De los protones. De los protones. Entonces aquí todas son falsas. Muy bien. Siguiente. Los protones son partículas de carga positiva. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, desde las tres partículas, ¿no? O sea, mientras a ti no te digan lo contrario, se refieren a las tres partículas. ¿Quiénes son? Protones, neutrones y electrones. Y entre las tres, la más ligera es el electrón. Los neutrones se encuentran en el núcleo atómico, ¿verdadero? Verdadero. Verdadero. Entonces marca verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien. Continuemos. Los protones poseen carga positiva y no pertenecen al núcleo atómico, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Poseen carga positiva? Sí, esto es correcto, pero ¿no pertenecen al núcleo atómico? No, esto es falso. Sí pertenece. Los neutrones no poseen carga eléctrica y pertenecen al núcleo atómico, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, no poseen carga eléctrica, esto es correcto. ¿Pertenecen al núcleo atómico? También es correcto. Los electrones poseen carga negativa y son partículas subatómicas más ligeras, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los electrones poseen carga negativa y son las partículas subatómicas más ligeras. Verdadero. Entonces, ¿qué sería? ¿Verdadero, verdadero, verdadero? ¿No salió? No. Falso, verdadero, verdadero, ¿no? ¿Eso es lo que nos salió? La A. La letra A. Muy bien. Acá. Señale verdadero o falso respecto al siguiente núcleo. Te das cuenta que le llaman núcleo a él, ¿no? Su número atómico es 26. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. Número atómico 26 es el numerito que está abajo. Su número de masa es 56. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Número de masa. Verdadero. Posee 26 electrones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, 26. Entonces, para este caso sería verdadero, verdadero y verdadero. Marcas como alternativa la letra C, tu respuesta. No, 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 no. Ya, aquí. Y pasamos a otro tema teórico, ¿ya? Señale verdadero o falso según corresponda. Primero a él, con respecto al estroncio. Tiene 38 protones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Claro, el número de protones aquí es 38, que es el numerito que tienes abajo. El átomo posee 42 neutrones. Verdadero. Falso. 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 El número de neutrones sería 90 menos 38. Esto me da 52, ¿verdad? Sí. 52, sí. Sí.
La cantidad total de protones y neutrones es 90. Verdadero. Claro, protones más neutrones, esto es el número de masa, ¿verdad? ¿Y el número de masa cuánto vale? 90. 90. ¿Tiene 38 protones? Yes. ¿42 neutrones? No. ¿Protones y neutrones 90? Yes. Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero. Letra D. Ya, aquí responde una pregunta si vino en examen de admisión alguna vez en San Marcos. Es la A. La letra, ¿sí? ¿Todos? La letra C. Alejandro dice la letra C. Ah, no la sé porque dice núcleo. La letra C también. Ya, la respuesta es la letra A. ¿Por qué? Porque nos hablan del núcleo. ¿En el núcleo encontramos electrones? No. No. Y ten bastante cuidado porque esto vino alguna vez en examen de admisión. No necesariamente con el manganeso, vino con otro átomo, ¿ya? Pero si tú marcas acá y te emocionas, dices, sí, es correcto, tiene 25 protones, 30 neutrones y 25 electrones, ¿sí? Pero en el núcleo atómico no hay electrones. Entonces el alumno se emociona y marca mal, ¿no? Ya, a ver, si nos da el tiempo volvemos a esto. Quiero avanzar con la parte de acá, ¿ya? Vayamos ahora a trabajar lo que son isótopos, isóbaros o isótopos, ¿ya? Son tres tipos de especies, ¿ya? La primera, los isótopos o híbridos, ojo, son átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones. Así como se definen, ¿ah? Los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones. Entonces, al tener diferente número de neutrones, también tienen diferente número de masa. Esa es una consecuencia de, ¿ya? Los únicos que tienen nombres comunes, bueno, nombres propios en realidad, son los isótopos del hidrógeno, el protio, el deuterio y el tritio. A todos los demás se les llama por su número de masa. Por ejemplo, si él tiene número de masa 12, se le llama carbono 12. Si él tiene número de masa 14, se le llama carbono 14. ¿De acuerdo? Los únicos que tienen nombres particulares son los isótopos del hidrógeno. ¿Cómo lo vas a reconocer? Tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Isótopos. ¿Ya? Los isóbaros. Los isóbaros son especies que tienen el mismo número de masa. ¿Ya? Y los isótonos son especies que tienen la misma cantidad de neutrones. ¿Ya? Entonces, isótopos, isóbaros e isótonos. El mismo elemento químico, mira, el mismo elemento químico. Acá son diferentes elementos químicos con el mismo número de masa. Diferentes elementos químicos con la misma cantidad de neutrones. Para que lo recuerdes fácilmente si vas al examen de admisión, ¿ya? Isótopos con la letra P. La letra P te ayuda, ¿ya? Isótopo, la misma cantidad de protones. Isóbaros con la letra A. La letra A te ayuda. Isóbaros, el mismo número de masa. Isótonos, la letra N. La letra N te ayuda, la misma cantidad de neutrones. Entonces, isótopos, la misma cantidad de protones. Isóbaros, el mismo número de masa. Isótonos, la misma cantidad de neutrones. Los únicos que tienen nombres particulares son los isótopos del hidrógeno, protio, deuterio y tritio. Ahora, importante, especies isoelectrónicas. ¿Qué son especies isoelectrónicas? Chicos, esto de acá es lo que te mata. Y lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de configuración electrónica.
Dos especies son isoelectrónicas cuando tienen exactamente la misma configuración electrónica. Profe, a mí me han dicho que dos especies son isoelectrónicas cuando tienen la misma cantidad de electrones. Sí, pero esa es una consecuencia de. O sea, si tienen la misma configuración electrónica, tienen la misma cantidad de electrones, pero no es lo contrario. O sea, para que dos especies sean isoelectrónicas, necesariamente deben tener la misma configuración electrónica. Y como consecuencia de eso, tienen la misma cantidad de electrones. Y esto viene mucho en examen de admisión. ¿Ya? Viene mucho en examen de admisión el hecho de que dos especies sean isoelectrónicas. Entonces, hay que aprender a reconocer. Hasta aquí. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Todo bien? A ver, dedito para arriba. ¿Todos dieron su quiz, sí? Sí. Espero que sigan porque voy a revisar para ver qué nota han sacado. Profe, yo no, ¿Quién no dio quiz? Sí? yo profesor, ¿Por qué no no? sé cómo dar bien. Ya, bueno, vas a tener que dar la recuperación. ¿Ya? Bueno, a ver, veamos acá. La siguiente pareja de átomos te dice, ¿cómo los puedes clasificar? ¿Qué hay en común en ellos, chicos? Que Tienen tienen los mismos neutrones. la misma cantidad de neutrones. Exacto. Por ejemplo, para él, ¿cuántos neutrones hay? 26 menos 56, 30. Número de neutrones, 55 menos 25, 30. Si tienen la misma cantidad de neutrones, ¿cómo los vas a llamar? Isótonos. Isótono, perfecto. ¿Ya? Aquí, a ver, revisemos. Potasio, calcio y este otro potasio, mira, a ver, vamos a ver. Por aquí lo voy a poner, ¿ya? Potasio 1940, ¿ya? Luego por acá tengo calcio 2040 y por acá tengo potasio 1939. Mira, a pesar de que él es potasio y él es potasio también, no tienen el mismo número de masa, ¿cierto? Entonces pregunta, ¿qué podrías decir de él y él? Del primero y el tercero. Mismo número atómico. El mismo número atómico, claro, pero diferente número de masa. ¿Cómo se les llama a ellos? No, isóbaros. Si tienen el mismo número atómico, o sea, el mismo número de protones, Isótopos. isótopos, perfecto. Entonces, tú vas a decir, si yo lo tengo a él como 1, yo lo tengo a él como 2 y yo lo tengo a él como 3, ¿ya? Voy a decir que 1 y 3, ¿ya? Son isótopos, ¿ya? Luego, ¿qué encuentras en particular entre 1 y 2? ¿Qué hay en particular entre él y él? Entre 1 y 2. ¿Tienen igual número de masa? Mismo número de masa. Claro, el mismo número de masa. Y si tienen el mismo número de masa, ¿qué puedes decir de ellos? Son Isóbaros. 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 Perfecto, son isóbaros. Muy bien. Y luego, a ver, ¿qué podrías decir entre 2 y 3? ¿Qué tienen en particular 2 y 3? Que tienen los mismos neutrones, son isótonos. La misma cantidad de neutrones. Entonces, ellos pueden decir que son isótonos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, mira, el potasio 40 y el calcio 40 son isóbaros. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? El primero. Potasio 40 y calcio 40. Son isóbaros. O sea, 1 y 2. Sí, Primero es correcto. El potasio 40 y el potasio 39 son isótopos. Potasio sí. 39 son isótopos. También verdadero.
El calcio 40 y el potasio 39 son isótonos. Él y él son isótonos. Verdadero. Verdadero, muy bien. El calcio más 2 y el potasio más 1 tienen la misma cantidad de electrones. Chicos, fíjense, si al calcio con carga más 2, ¿cuántos electrones tendría si el calcio yo le quito 2 electrones y al potasio yo le quito un electrón? 10, 18. Él tendría 18. ¿Y él cuántos electrones tendría? 19. 18. También 18, ¿no? Entonces, ¿tiene la misma cantidad de electrones él y él? Sí. Sí, entonces tiene la misma cantidad de electrones, muy bien. El calcio 40 y el potasio 40, o sea, él y él, tienen la misma cantidad de neutrones, ¿verdadero o falso? Pues, Falso, ¿no? Entonces la incorrecta, la falsa, la mala sería esta alternativa de acá, ¿ya? A ver, te dejo solita en esto, te dejo solito con esto, a ver. Señale aquella especie que no es isoelectrónica a las demás. ¿Qué marcarías ahí? A ver, te creo. La D. Letra, D. dedo. A ver, Arianita nos dice letra D. Veamos. ¿Cuántos electrones encuentro acá? 18, ¿cierto? Acá también hay 18. Acá también hay 18. Acá también veo 18. ¿Y acá cuántos hay? 16. 16, claro. Entonces, ¿cuál de ellos no es isoelectrónico con los demás? La letra D. Esa es tu respuesta. Ah, Alejandro, marcaste la letra B. ¿Te diste cuenta, Alejandro, de la respuesta? ¿Sí? Sí. ¿No te diste cuenta? ¿O ya te diste cuenta? Ya te diste cuenta, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ya. Listo, continuemos. Teoría. Todos los isótopos de un elemento. ¿Qué tienen en común todos los isótopos de un mismo elemento? ¿Qué tienen en común los isótopos del mismo elemento? Al ojo. ¿Qué deben tener en común? Mismo número atómico. El mismo número atómico, pero eso es lo mismo que tú digas, el mismo número de protones, porque acá no te dice el mismo número atómico, ¿no? O sí, no, no hay el mismo número atómico, ¿no? Dice, el isótopo más común del hidrógeno. Ay, ¿quién es el isótopo más común del hidrógeno? Tú acuérdate que el hidrógeno tiene al protio, tiene al deuterio y tiene al tritio, ¿ya? Protio, deuterio y tritio, ¿ya? El protio tiene masa 1, el deuterio tiene masa 2 y el tritio tiene masa 3. ¿Protio? Es el protio, claro. Número de neutrones, fíjate, número de neutrones 2, número de neutrones igual a 1, número de neutrones igual a 0. Acá hay algo muy importante, ¿ya? Si te dice, todos los átomos tienen neutrones, ¿verdadero o falso? Todos los átomos tienen neutrones, ¿verdadero o falso? Falso, claro. Porque, por ejemplo, el protio, que es el isótopo más común del hidrógeno, no tiene neutrones. Incluso el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, ¿ya? Entonces, no todos los átomos de un mismo elemento o no todos los átomos tienen neutrones. Entonces, el isótopo más común del hidrógeno, ojo, el isótopo más común del hidrógeno, o sea, el protio, posee en su núcleo. ¿Qué tiene el isótopo más común del hidrógeno en su núcleo? Solamente un protón. Alternativa, la letra B. ¿Ya?
Señale verdadero o falso según corresponda. Primero, el isótopo más común del hidrógeno es el proteo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿El isótopo radioactivo del hidrógeno es el deuterio? No. El isótopo radioactivo del hidrógeno es el tritio. Esta sustancia es inestable. El tritio es inestable. ¿El deuterio forma agua pesada? Sí, cierto. Importante, mira. El hidrógeno, el proteo, forma agua ligera. El deuterio forma agua pesada. Y el tritio forma agua súper pesada. Ah, profe, ¿qué es eso? Mira, es que él es hidrógeno y él también es hidrógeno. Solamente que este hidrógeno se llama proteo, este hidrógeno se llama deuterio y este hidrógeno se llama tritio. Profe, ¿y eso existe en la realidad? Sí, sí existe. Solamente que la mayor proporción del hidrógeno que existe en el universo es el proteo. Por eso casi todo el hidrógeno es proteo y casi todo el agua está en esta forma. Pero también tú podrías encontrar esta forma de agua que se conoce con el nombre de agua pesada o este tipo de agua que se llama agua súper pesada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el deuterio forma agua pesada? Sí, correcto. El tritio forma agua súper pesada. ¿Verdadero, falso, verdadero? Alternativa, la letra B. Dos isótonos. ¿Qué poseen en común, chicos? El mismo número de neutrones. Excelente, Angelín. Muy bien. El mismo número de neutrones. Señale verdadero o falso según corresponda. El proteo no posee neutrones en su núcleo. ¿Qué tú dices? Verdadero. Verdadero. Excelente, Arianita. El proteo no tiene neutrones en su núcleo. Todos los isótopos del hidrógeno son estables. Te recontra creo, ¿ah? Falso. Falso. ¿Quién no es estable? Tritio. El tritio, perfecto. Esto de aquí es falso. Él es estable, el proteo, él es estable, pero él no es estable. El tritio es radioactivo, no es estable. ¿Ya? Todos los isótopos del hidrógeno poseen un protón en su núcleo. ¿Un protón? ¿Un protón? Un protón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Todos poseen un protón en su núcleo, ¿verdad? Entonces, verdadero, falso, verdadero, letra B. El deuterio posee en su núcleo. ¿Qué es lo que tiene el deuterio en su núcleo? Lúcete. Un protón y un neutrón. Un protón y un neutrón. Alternativa, la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Listo. Se corta. Pasamos al último link. ¿Ya? Rapidito, chicos.